Y otra cifra que ha generado polémica en la región es la del aumento salarial que recibieron los congresistas en Colombia. Un decreto aprobado por la Presidencia de la República autorizó el incremento del 7.77% en el salario de los congresistas del país. La medida da aval para que los senadores y representantes reciban de manera retroactiva un incremento en su salario superior a los 2 millones de pesos. Con el ajuste, los legisladores ahora devengarán más de 27 millones de pesos al mes. Esto equivale en dólares a 8.910. Hablamos del tema y nos acompaña el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Senador, muy buena tarde. Gracias por estar estos minutos con la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Jesús, por su hospitalidad. Un saludo muy especial a todos sus televidentes. Gracias a usted por acompañarnos, senador Robledo. Mientras al ciudadano de a pie se le aumentaron 45.000 pesos, el aumento de los congresistas es más de 2 millones de pesos, lo que ha causado un revuelo en Colombia, país que es uno de los que presenta la mayor tasa de desigualdad en la región. ¿Ve usted razonable este aumento? Yo diría esto, es evidente que los sueldos de los congresistas en Colombia son muy altos. Con cualquier comparación que se haga son muy altos en relación con los ingresos medios de Colombia, son muy altos en relación con el salario mínimo, son altos en relación con los estándares internacionales de otros congresistas del mundo. De eso no puede haber la menor duda. Ahora, también debe saberse una cosa que se ignora. Esto termina siendo así porque en el artículo 187 de la Constitución de 1991 se estableció una fórmula que genera incrementos automáticos de los sueldos de los congresistas. Eso lo hicieron de manera habilidosa para que eso sucediera así. O sea que hay una fórmula que viene desde la propia Constitución que automatiza estos incrementos con un agravante. Están subiendo desde el 91 los ingresos de los congresistas por encima de la propia inflación, Entre el año 95 y el año pasado, los ingresos de los congresistas aumentaron 27% por encima del sueldo real que ganaban en 1995. Entonces, esto explica este hecho y eso con razón irrita a la opinión pública. Pero también digamos esto que ustedes lo mencionan en la pregunta, esto es apenas una parte de la tremenda desigualdad social colombiana, que no solo se expresa por los ingresos de los congresistas, sino de otras muchas maneras. Sería muy bueno que este debate se hiciera extensivo a todos los demás desigualdades que hay, porque si de lo que se trata es de buscar soluciones, pues hay que buscar causas que tengan que ver con los distintos factores de desigualdad social en Colombia. Senador, ¿cree usted que con este aumento habrá una cascada, un efecto cascada para otros altos funcionarios del sector público? Sí, este aumento normalmente incluye, por ejemplo, a los magistrados de las altas cortes. Yo creo que afecta también, aun cuando no sean idénticas las circunstancias, afecta también a los ministros. Puede que no sea igual de alto el sueldo, pero los incrementos son semejantes. Hay toda una especie de configuración legal para que esto afecte a unos y a otros. Pero insisto, sería muy bueno mirar otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto ganan quienes asisten a las juntas directivas de las empresas del sector público? ¿Cuánto ganan los gerentes de los altos institutos del sector público? Aquí hay cosas que mirar. Inclusive sería interesante llevar el debate a, bueno, ¿cómo son las diferencias salariales en la propia empresa privada? Yo tengo entendido que las diferencias también allí son extremadamente grandes, bastante más grandes que, por ejemplo, los promedios de Estados Unidos o de Europa. Aquí hay un debate bien interesante que hacer y puede ser un buen pretexto de la tremenda desigualdad de los ingresos de los congresistas, que yo no discuto y no me parece deseable, pero sería muy bueno que el análisis se hiciera más completo, porque o si no, al final, insisto, no se terminan encontrando soluciones a un tema que es muy complejo y que le hace mucho daño. Al final, tanta desigualdad social conspira contra el progreso de Colombia. Sí. Senador, usted habla acerca de los aumentos a través de los años. Sin embargo, le pregunto, ¿actualmente las finanzas de Colombia están preparadas para esto? No, yo diría que ni ahora ni antes. Lo que pasa es que, insisto, hay una fórmula constitucional. O sea, es el artículo 187 que dice
hace una relación que tiene que certificar la Contraloría, que además está atado a una ley, o sea, está esto amarrado, atado legalmente. Entonces, claro que no es justo, no es lo deseable, pero digamos que así es como se lo inventaron en la Constitución de 1991. Ahora, cuando las crisis se acentúan como en este momento, pues resulta ser más escandaloso el asunto. Inclusive, este último incremento, fíjese usted, para los congresistas está del 7.7%, mientras que el salario mínimo, si no estoy mal, creció apenas en el 7%, lo que marca una diferencia de 0,7%, diferencia que sumada en todos estos 25 años es la que nos lleva al resultado que ya les he informado, y es que los salarios de los congresistas han subido 27% más que el promedio de los salarios nacionales en los últimos años, o mejor, por encima de la inflación, 27% más. Sí, senador Robledo, estoy leyendo aquí que en el año 2014 los congresistas colombianos estaban entre los mejores pagos de la región, con cerca de 40 salarios mínimos mensuales. La senadora Claudia López propuso un proyecto para reducir el sueldo y acabar con ese artículo del que usted ha hablado en esta entrevista, el 187 de la Constitución, pero este no llegó a primer debate. ¿Es posible reducir estos salarios por alguna vía, bien sea un proyecto de ley, que algún otro congresista lo haga en la próxima legislatura y poder invertir esos recursos en las necesidades de alguna región de Colombia? Sin modificar la propia Constitución, creo yo, y sin modificar la ley, creo que no es posible. O sea, que en ese sentido el asunto es complejo, porque se necesitaría que la mayoría del Congreso, de la cual no hace parte el Polo Democrático Alternativo, recordemos que nosotros somos el 5% del Senado, si las mayorías congresionales no se ponen de acuerdo para modificar estas normas que ya he mencionado, pues las cosas resultan ser inmodificables. Ahora, yo creo que no sobra que se sepa una cosa, yo estaría a favor de un sistema, de unos ingresos diferentes a los que hay. Uno de mis dilemas o de mis problemas, recién salí electo el lunes siguiente a ese domingo, fue que en mi casa tuvimos que reunirnos con mi señora y mis hijos y decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con tanta plata? Porque yo era en esos días un profesor en la Universidad Nacional de Colombia que ganaba bastante menos que lo que gano ahora. Y la decisión que tomamos, que todavía aplico, es que de mis ingresos como senador de la República, que son bien altos, pero el día de mañana cuando me pensione, y si mañana mi señora hereda mi pensión, tenemos un compromiso hecho que yo hoy estoy cumpliendo, y es que yo cedo una parte muy importante de mis ingresos, lo dono o lo cedo para distintas causas. Luego yo sigo viviendo en mi caso particular con un ingreso muy semejante al que tiene un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, o sea que para mí no sería ningún problema si se logran generar unas mayorías en el Congreso que sean capaces de modificar el sistema que se tiene. El punto es dónde están esas mayorías, porque con el solo punto de vista del Polo Democrático Alternativo o de algunas otras fuerzas minoritarias, pues esa transformación no puede darse, y sería muy bueno que el propio presidente de la República y el ministro de Hacienda dijera qué opinan al respecto, porque todos sabemos que las leyes que se aprueban en el Congreso son en buena medida las imposiciones que hace la Casa de Nariño. Sería interesante preguntarle al ministro de Hacienda por qué no se mueve en esta dirección que los colombianos están planteando. Muy bien, le agradecemos. Él es el senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Gracias por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable. A ustedes mil gracias y un saludo a sus televidentes.